Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar otra vez este estudio, pero ahora en el 2014. Esperemos que pues la hayan pasado bien, que todo haya salido de acuerdo al deseo que estuvo en su corazón. Hoy vamos a iniciar el Evangelio de Cristo. Esta predicación se llama el Evangelio que nunca muere, ante el año que ya murió. Porque el Evangelio de Cristo permanece para siempre. Es una palabra viva que Dios mismo dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. Quizás cada año estemos cambiando, pero Dios tiene un plan eterno para esta humanidad, para este mundo perdido. Y vamos a iniciar con un versículo bíblico que está en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 6, dice la Escritura: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí está el Evangelio que permanece para siempre. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hoy Dios, como siempre, nos quiere hablar con una palabra fresca, una palabra actual, una palabra, pues, ahora sí que de Él, del eterno Salvador. Y esa es una esperanza viva para nosotros, porque aunque tengamos grandes pruebas, aunque tengamos grandes tentaciones, muchas aflicciones, muchos problemas, y más en este tiempo que pues la escasez del dinero, quizás los problemas actuales, Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos que Cristo, cuando aún éramos débiles, Él murió por nosotros. Hay una esperanza real que no nos va a dejar. Dice la Escritura: aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Es una palabra de esperanza. Dice que Dios, cuando nos toma en sus manos, cuando nos guía, Dios no nos va a dejar, siempre nos va a guiar, siempre nos va a proteger, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a proveer de lo necesario para seguir en esta tierra. Si cuando éramos débiles quiere decir cuando estábamos en pésimas condiciones, cuando estábamos totalmente perdidos en pecado, Cristo vino a la tierra a morir por los pecadores. De veras, quiero decirte que cuando Dios hizo al hombre, cuando se le vino en el corazón de Dios hacer el hombre, dice que estaban los tres ahí. Estaba la Santísima Trinidad,
estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, y dice la Escritura que Dios dijo en su unidad plural, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí estaba el Padre haciendo al hombre, pero también estaba el Salvador, porque el hombre se desvió, el hombre desobedeció a Dios, el hombre se fue al pecado, pero ahí estaba el Salvador desde el principio. Y el Salvador, en su tiempo, en la plenitud de los tiempos, el Salvador vino a la tierra a salvar al hombre que se había desviado, que se había perdido, que se había ido al pecado. Ahí estaba Cristo, pero también, ya que Cristo salva a las personas, al hombre, entonces entra la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su función es que vino a la tierra para ayudar, para guiar, para enseñar y para recordar las cosas que Cristo dijo cuando estuvo en la tierra. Entonces, ahí están las tres funciones. El Padre hizo al hombre, el Salvador viene a salvar al hombre del pecado, y el Espíritu Santo, su función es guiarnos hacia la eternidad. Por eso es una confianza real, porque aunque nuestro Padre nos llegara a dejar, nuestra Madre, con todo eso Jehová nos recogerá. Ahí vemos el grande amor de Dios. Y este versículo, pues, es tan profundo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ese versículo es tan profundo que para explicarlo lo vamos a desmenuzar en tres partes. Lo vamos a dividir en tres partes para explicarlo, porque es tan profundo. Número uno, dice que Cristo murió por los pecadores, murió por los impíos, por los que se fueron al pecado. Cristo murió por ellos. Número dos, Cristo murió, dice la Escritura, cuando nosotros éramos débiles, cuando nosotros ni siquiera teníamos ganas de escuchar la palabra del Señor, cuando nosotros teníamos corazón de piedra, pero ya Cristo estaba muriendo por nosotros. Y número tres, ¿qué es lo que hace más Cristo? Viene a pagar la deuda de cada pecador. Cuando la persona se entrega a Jesucristo, cuando escucha las enseñanzas y se convence que es la verdad, entonces empieza a creer en ese Salvador, y ese Salvador paga toda la deuda del pecador, y el pecador arrepentido queda libre de deuda y ya no le debe nada al Padre, porque Cristo murió por sus pecados, por sus maldades y por las transgresiones que cometió en la ley de Dios. Entonces queda libre de deuda, queda libre de que le tiene que pagar al Padre algo, porque Cristo murió a su tiempo. Dice que ni antes ni después, sino a su tiempo, Cristo pagó la deuda con su vida, con su sangre, para que todo aquel que quiera seguir al Señor, pues ya quede libre de toda maldad, de toda transgresión a la ley de Dios, porque la Escritura dice que el que transgrede la ley de Dios se hace maldito ante Dios. Entonces Cristo vino y murió en el madero, murió en la cruz, para que esa maldición sea quitada de nuestra vida y ahora seamos libres de cada pecado que antes
Bien, vamos a escudriñar el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Que Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los pecadores, ¿sí? Dice, vamos a abrir la Biblia otra vez, en 1 Timoteo 1:15, aquí el apóstol Pablo, él reconoce que él era un perseguidor de la iglesia, pero que él vio una luz del cielo, él vio la luz que desde el cielo Cristo le hablaba, y le decía a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo decía, ¿quién eres tú, Señor? Y Cristo le decía, yo soy Jesús, al quien tú persigues, y dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y ve Pablo cómo reconoce con toda humildad, y ya Pablo, después de que Cristo lo había salvado, en 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí el apóstol Pablo está testificando, esta palabra, la escritura, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero, ¿sí? Para que veamos que Cristo no vino a salvar a los que se sienten santos, Cristo no vino a salvar por los que se sienten justos en su propia opinión. Dice que Cristo vino a salvar a los pecadores, a los que se sienten con esa grande necesidad de Dios, que no han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que se han desviado y ahora necesitan ese Salvador. Toda la humanidad necesita a Cristo. No hay nadie en la tierra que esté exento de pecado. Todos hemos pecado de alguna manera o de otra. Dice la Escritura que nos desviamos como ovejas sin pastor. Todos nos descarriamos y todos nos fuimos al pecado, a la desobediencia, a la ley de Dios, y por eso necesitamos un Salvador. Hay un dicho que dice que la Virgen María no necesitó, que era la Inmaculada. No es cierto. La misma María testifica y dice que Dios vio su bajeza y lo reconoce como su Salvador. Todos nos hemos ido al pecado, pero a eso vino Cristo, a morir por los pecadores. Le dice que los fariseos le reclamaban a los discípulos del Señor y le decían, ¿por qué tu maestro come con los pecadores? Y Jesucristo, que lo sabe todo, les decía, yo no vine por los buenos, yo no vine por los santos, por los que se sienten buenos, por los que se sienten sanos, yo vine por los enfermos, por los que sienten su grande necesidad del Señor. Porque en la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. Todos se hicieron inútiles a la palabra del Señor y ahora se necesita ese Salvador. Y ese Salvador a eso vino. Cristo vino a morir por los pecadores. Y este año 2014 que iniciamos con el pecado, para que entendamos que necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador y ese se llama Cristo. La Escritura dice que entre Dios y el hombre hay un mediador, nada más. O sea, no hay otro mérito más grande. No hay nada que sustituya lo que dijo Dios. Dice la Escritura, entre Dios y el hombre hay un mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. La humanidad sin Dios, no hay justo
ni aún uno. El único que justifica se llama Jesucristo. Es el único que puede justificar de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo viene a, ya después de salvo, viene a conducirnos a la eternidad. Esa es su función del Espíritu Santo. Después de que Cristo salvó, ahora necesitamos la ayuda del Espíritu hacia la eternidad. ¿Sí? Quiero leerte otro texto de la Escritura que está en Zacarías 13:7. Allí Dios mismo está testificando. Allí dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dios, el creador, el hacedor del universo, nos dio a su Hijo, y dice la Escritura que iba a ser herido. Cristo iba a ser herido por nosotros, porque por sus heridas seríamos sanados, por sus heridas seríamos curados. Entonces, quiero decirte que quizás vendrán grandes pruebas en este año, quizás vendrán grandes aflicciones o grandes tentaciones, pero si Cristo murió por nosotros, ¿cómo nos va a dejar a medio camino? Solo que tú tienes que poner tu confianza en ese Cristo, ¿sí? Y sin Cristo, la verdad, no somos nada. ¿Por qué? Porque dice: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Allí Dios le está diciendo al Mesías: compañero mío. ¿Por qué compañero mío? Porque la Escritura explica, la Escritura dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. O sea, no son tres personas, es un solo Dios. Son tres personas, pero en un solo Dios verdadero. ¿Sí? Allí está el misterio. A veces queremos entender la Trinidad de Dios, pero somos de mente finitas, no alcanzamos a profundizar, no tenemos la capacidad en el cuerpo de conocer ese misterio infinito que es Dios. Y aunque viviéramos muchísimos años, no podríamos entender. Por eso Dios nos dice que creamos en su Hijo Jesucristo y que por fe seríamos salvos, que el Salvador ya vino a la tierra, el Salvador ya hizo su función, y ahora pues tenemos que agarrarnos de ese Salvador que murió por los pecadores. Él vino a morir, y dice la Escritura en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que cuando no tenemos a Dios no tenemos paz. Cuando no tenemos a Dios no tenemos confianza. No tenemos esa paciencia, no tenemos ese amor, esa fe, esa mansedumbre que para caminar con seguridad, para caminar en la tierra en una forma feliz, en una forma que Dios quiere que seamos felices, no podemos. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras fuerzas, y en nuestras fuerzas no vamos a poder en nada. Por eso dice la Escritura: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean
Él murió por nosotros y ahora nosotros somos libres para andar en libertad en esta tierra, andar con seguridad, porque aquí hay muchas acechanzas, hay muchas pruebas, muchas tentaciones, y si no tenemos el poder de Dios, el poder del Salvador, pues caeremos fácilmente, y por eso Dios quiere conducirnos. Hay un compromiso eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ellos hicieron un compromiso de que hicieron el hombre, pero ellos se hicieron cargo que lo iban a llevar a donde estuvieran ellos en la morada celestial. Es de veras, cuando vemos, cuando notamos, cuando la luz de Dios viene a nuestra mente, a nuestro corazón, pues entendemos que hay otra forma de vida. No es la vida monótona que llevamos sin Dios, no es esa vida seca que la verdad no podemos. No, hay una guianza especial, hay una guianza eterna que Dios nos lleva de la mano. Y si Cristo murió por nosotros, entonces el Padre Celestial lo dio todo por la humanidad. Si nos dio a su Hijo, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Allí esa confianza que debe haber en nosotros, porque si nosotros no tenemos a Dios, pues andamos inseguros, andamos como quien dice al tanteo, y ¿hacia dónde vamos a ir? No tenemos a dónde ir, es un círculo vicioso, esta tierra es un círculo que no nos lleva a ningún lado. Por eso Cristo vino a morir, y dice la Escritura que Cristo es el camino. ¿Qué camino? Para llegar al cielo. Cristo es la verdad. ¿Cuál verdad? Que andes en la verdad, que andes en su verdad, que ya no andes en la mentira. Y dice la Escritura que Cristo es la vida eterna, para que tengamos esa vida física, pero también tengamos esa vida espiritual, esa vida que Dios da a través de su Hijo. Bien, vamos a ver otro texto bíblico para que nos quede muy claro cómo es que ¿por qué murió Cristo por nosotros? Porque nos vio que estábamos perdidos. El Señor desde los cielos lo ve todo, ve la tierra, ve cómo estamos, y Cristo dijo: yo voy a ir porque se están despeñando hacia abajo, porque se están yendo a la perdición, al infierno, y por eso yo voy a ir a ellos para rescatarlos, para que tengan una esperanza viva de que pueden venir aquí al cielo con nosotros. Quiero decirte que Cristo murió por los impíos y Él es elegido. No hay nadie más que el Señor. Y quiero decirte que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos débiles, dice la Escritura. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Y es lo que quiero explicar, cómo es que cuando éramos débiles, dice que débiles cuando no teníamos el poder de escuchar la palabra. Cuando el predicador habla, mucha gente no le hace caso, y en su corazón dirá: pues ¿qué dirá ese palabrero?
¿Por qué está predicando? ¿Por qué está hablando de Dios? Eso no me interesa. La gente dice, eso no es para mí. Esas personas son débiles, ¿sí? A veces el predicador dice, pues la Escritura dice que tenemos que arrepentirnos, pero la persona que está débil, pues, ¿qué pasa con ella? Tiene un corazón de piedra, no tiene fuerzas para escuchar la palabra, no tiene fuerza para entender lo que Dios quiere. A veces se está predicando y te presentan a Cristo en todo su esplendor. Te presentan a Cristo, que Cristo es el Salvador de la humanidad, que Cristo vino a morir por ti, que Cristo, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, que Cristo nos amó primero para que después lo amáramos nosotros. O sea, el predicador te presenta un Cristo glorioso, un Cristo que te ama, un Cristo que dio la vida por ti, pero cuando somos débiles no nos interesa. O sea, no tenemos el poder para interesarnos en la palabra de Dios. Pues quiero decirte que Cristo, aún así, Él no le importó. Él murió por ti y murió por mí para que tú, de alguna manera, vivas en libertad en esa tierra y vivas amando a tu Dios y vivas amando a tu prójimo. Es ahí en donde está la debilidad, que cuando somos débiles estamos en pésimas condiciones. Aunque te presenten un Cristo brillante, un Cristo glorioso, a ti no te interesa. Tú quieres lo del mundo porque allí está tu corazón en el mundo, y dice que donde está tu corazón, allí está tu tesoro, y no, Cristo no te brilla porque eres débil. Pero aún así Cristo murió por ti. Bien, número 2, pero vean la grandeza cuando el Espíritu Santo se interesa por una persona y le empieza a hacer agradable la palabra, le empieza a hacer interesante la palabra, y entonces la persona se empieza a interesar, empieza a tener curiosidad para las cosas de Dios, y después el Espíritu Santo viene y te convence de que tienes que cambiar, de que tienes que arrepentirte, de que tienes que vivir una vida nueva para que Dios te vea con ojos agradables, porque Dios está airado contra todo pecador. Y entonces el Espíritu Santo te convence que tienes que arrepentirte, que has vivido mal, que has vivido en tus propios deleites, y entonces viene y te arrepientes. Ese es el segundo punto. ¿Por qué? Porque ahora Cristo te da fuerza para seguir adelante. Cristo te da confianza para que seas tú el interesado en Dios. Como que viene un despertar, como que viene un interés en las cosas espirituales, y entonces cuando nosotros éramos débiles, ahora Dios obra en tu vida y Dios te quita ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne, un corazón que ame. Porque si vamos, la Escritura dice que una piedra es fría, una piedra es insensible. Entonces Dios quita esa piedra que es tu corazón y te pone un corazón que ame, un corazón de carne que ame a su Creador, que sea agradecido porque lo dejó venir a esta tierra a vivir con su familia. Vean el proceso que hay, ¿sí? Y dice en el punto número 3, dice: Cristo murió
por nosotros a su tiempo. Vean, no es de otro modo. Cristo muere en el mismo momento en que tú más lo necesitas. Aunque no te des cuenta, Cristo empieza a ver tu situación y que quizás el tiempo se te está acabando para que conozcas a Dios, y viene Él. ¿Y sabe qué hace Cristo? Paga tu deuda ante Dios. Entonces, el pecador ya arrepentido, Cristo le dice: ya no le debes nada a mi Padre, porque yo pagué todas las transgresiones que tú le hiciste cuando no lo conocías. Yo pagué todos tus pecados, toda tu maldad, yo la pagué. Ahora confía en mí, cree en mí y preséntate a mi Padre. Ya no le debes nada, porque yo pagué en la cruz del Calvario por ti. Vean cómo lo que hace el Señor. Quizás aquí en lo material tenemos muchas deudas, pues, que hemos adquirido y no tenemos para pagar. Bueno, y quizás viene alguien y te dice: ¿cuánto debes? No, pues esa cantidad. Y una persona con dinero que te diga: yo voy a pagar tu deuda para que ya no debas nada a nadie. Así es Cristo también. Así nosotros tenemos muchas deudas con Dios, porque de muchas maneras lo hemos ofendido, de muchas maneras hemos transgredido su ley. Y dice la Escritura que al transgredir la ley quedamos en deuda con el dueño de la ley. Pero entonces viene Cristo y dice: yo voy a pagar tu deuda, yo voy a morir por ti, para que tú quedes libre de deuda y vivas ante el Padre con agrado. Que te vea el Padre como su hijo y no como su enemigo. Eso es lo que hace Cristo. Cristo murió por nosotros a su tiempo, ni antes ni después. Y quiero decirte que hay un enemigo que se llama Satanás. Satanás siempre te va a meter en el pensamiento, te va a decir: no, tú no eres salvo, tú sigues siendo pecador, tú eres esto y tú eres aquello. Y quiero decirte que si viniera en tu mente un pensamiento que Satanás te dijera: tú no eres santo, contéstale a Satanás y dile: tú tampoco, porque Satanás no es santo. Si Satanás te dice: tú eres un engañador, porque has engañado a mucha gente en la tierra, tú también contéstale a Satanás y dile: también tú eres un engañador. Y si te dice Satanás: tú sigues en pecado, tú eres un pecador, ¿sí? Tú contéstale y dile: es cierto, siempre he sido un pecador, pero quiero decirte que Cristo murió por los pecadores, que Cristo murió por mí. Avergüenza a Satanás, que no te vengan ideas que te quiera tumbar, que te quiera minar tu fe. No, sino dile a Satanás que él nunca tendrá ya la esperanza de salvación, y que todo pecador, aún en este día, en este momento, que esté en pecado,
hay esperanza, porque Cristo murió por todos los pecadores. Y dice la Escritura que decía Pablo, palabra fiel y digna de ser atendida, que Cristo murió por todos los pecadores. Y Pablo decía, y yo soy el primero. Yo soy ese pecador rebelde ante Dios, pero que ahora hay un Salvador, ahora hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, porque de verdad a veces no entendemos y el mal nos envuelve en sus artimañas. Cristo murió por cada uno de nosotros, por todos los pecadores. Y quiero decirte, el Padre Celestial dio a su Hijo, a su único Hijo. Entonces, Cristo está pendiente de nosotros. Cristo ve tus pruebas. Él ve tus aflicciones. Él ve lo que estás sufriendo. Quizás tus enfermedades. El Señor la está viendo y Él nunca te va a desamparar. Él nunca se va a desatender de ti. Y dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, Jehová te recogerá. Es una esperanza real. Y por eso iniciamos estos estudios, que te agarres con el Señor, que te agarres de la mano del Señor, que te agarres de Cristo, porque en este tiempo no hay nadie que te pueda ayudar. Todos estamos, dice la Escritura, todos estamos destituidos de la gloria de Dios sin el Salvador. Todos. Volvemos en un momento. Este mensaje haya llegado a tu corazón. Y hoy quiero decirte, de parte del Señor, Él mismo dice en Isaías 45:22, miradme a mí y sed salvos todos los rincones de la tierra, porque Él es Dios y fuera de Dios no hay más. Mira a Cristo, mira a Dios y descansa en esa cruz que Dios mandó a su Hijo a morir por todo pecador. Que Dios te bendiga. Iniciamos en este año y que Dios nos bendiga a todos. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz.
sangre que tú vertiste en esa cruz, Jesús. Cuán pastor ansiado, llegaste a mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Y no importa que mis manos se vayan desgastando, y no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com.
Que la paz del Señor quede con ustedes.